capítulo 14 vamos a leer el verso 30 y 31. Gloria al nombre del Señor. Él es bueno y para siempre su misericordia. Amén. Le damos gracias a Dios por cada uno de los hermanos que están en este lugar. Salúdense los unos a los otros, a los hermanos que tienen ahí al lado. Gloria al Señor. Esa es una tarea que tenemos todos los domingos. Saludarnos los unos a los otros y observar quién no vino para que sea, gloria al nombre del Señor, su tarea de oración durante esta semana. Orar por aquel que no vino. Gloria al Señor, para que el Señor también le fortalezca. No sabemos qué puede estar pasando el hermano. Gloria al Señor, o si está trabajando, o si está de pronto viajando, pero que el Señor le guarde donde quiera que esté. Amén. Gloria al nombre del Señor. Así que orando los unos por los otros. San Mateo, capítulo 14, verso 30 y 31. Y leo para ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todos decimos: amén. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Padre eterno, Dios de misericordia, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque a través de ella, Señor amado, podemos conocer, oh Dios amado, los deseos tuyos para con cada uno de nosotros. Tú nos hablas, Señor, nos fortaleces, nos edificas, Dios, nos exhortas, nos consuelas. Oh Dios, es a través de ella. Y por eso, Señor, hoy te damos gracias. Porque después de nosotros traerte, Señor, nuestra ofrenda delante de ti, Señor, que ha sido un corazón humilde, Señor, humillado, Señor, contrito delante de ti, adorándote y exaltándote, Señor, en ese corazón, oh Dios, nos disponemos, aleluya, a escuchar lo que tú tienes para nosotros. Ayúdanos, Señor, a aceptar tu palabra sin cuestionamiento, Dios, pero que sea tu palabra. Oh Dios amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, y te pedimos, Señor, que nos guíes, oh Dios amado, y nos fortalezcas en esta mañana a través de ella, para poder, Señor, seguir trabajando en tu obra, para poder seguir caminando contigo, Señor, y poder seguir tomados de tu mano. En el nombre de Jesús de Nazaret, te damos la honra y la gloria a ti, Señor. Amén y amén. Pueden tomar asiento, gloria al Señor. Nosotros los seres humanos tenemos una situación, y es que el ser humano casi siempre que comienza a trabajar en pro de algo, de una meta, de un objetivo, y lo logra, él comienza a sentirse autosuficiente, con el poder de creer que puede todas las cosas. Y esa actitud en el ser humano, poco a poco, de estar confiando plenamente en su fuerza, poco a poco va alejándonos de las fuerzas del Señor. Entonces, a veces uno se proyecta y como logra las cosas, uno dice: wow, es que yo sí puedo. Es más, si usted ve hoy día en las redes, en las conferencias, casi siempre lo que se está proponiendo al ser humano es un pensamiento positivista, donde él todo lo puede, él lo merece todo, él va a salir adelante, él no debe necesitar absolutamente de nadie, y eso hace que el hombre se crea, gloria al nombre del Señor, poderoso para hacer todo. Y como el Señor sabe que somos así, cuando nos acercamos a su presencia, buscando su voluntad por diferentes situaciones, el Señor todo el tiempo está midiendo en nosotros la dependencia que tenemos en nosotros y en Él. Cuando nosotros decidimos buscar al Señor, acercarnos a Dios para conocerle, casi nadie vino en su mayor logro, en su éxito. No,
casi siempre que nos hemos acercado al Señor, cuando le conocimos, nos acercamos por una necesidad. O nuestro hogar estaba que se derrumbaba, o el trabajo, la economía estaba por el piso, o una situación con los hijos, o una enfermedad. Siempre, a cualquiera, rara la persona. Tiene que ser una casi, mejor dicho, mil, que diga, no, yo acepté al Señor, porque sí, porque me plació conocerlo y ya. No, casi siempre. Es más, aún eso que dice, no, pero yo no tenía ninguna enfermedad, ni esas pruebas que la gente dice. Pero a veces la situación está en la mente, o está abrumado por conocimiento, porque duda de muchas cosas, y entonces comienza un caos en su cabeza, y entonces su paz mental comienza. Pero todos hemos buscado a Dios porque le hemos necesitado en algún momento, siempre. Y aún conociendo a Dios, Él nos permite ver lo frágiles que somos. Por mucho, vea, yo conozco personas que todo el tiempo están diciendo, no, y lo veo ustedes en sus estados de WhatsApp, en sus historias de Facebook, en sus historias de Instagram, es que no, yo no dependo de nadie, que yo me valoro, que no sé qué, sobre todo hoy día las mujeres, con ese cuento del feminismo, que no necesitan de un hombre, no sé qué, pero después en su intimidad, los veo uno con la necesidad de tener una compañía, de tener a alguien que las valore, que les haga sentir ese valor, por mucho que digan que no necesitan absolutamente nadie en su intimidad. Y allá, esa intimidad es la que conoce el Señor. Y Pedro era un hombre como usted, como yo. Y si conocemos de Pedro, y hemos leído de Pedro, y hemos escuchado de Pedro, sabemos que era un hombre acelerado, que era un hombre que a él no había que mandarlo mucho a hacer las cosas. Él siempre estaba de primero, no importaba a veces las consecuencias. Él estaba allí. Si no se dan cuenta, cuando capturaron al Señor Jesús, ¿qué fue lo primero que hizo? Él no vivió nada. Él lo primero que hizo fue que se dejó llevar por su amor, por esa pasión y ese acelere que lo caracterizaba. Cogió su espada y enseguida tiró a la cabeza. Dice, aquí nos matamos, nos morimos todos. Pero Dios, sabiendo cómo era él, lo calma. Y Pedro, en uno de esos aceleres, dice la palabra, y conocemos la historia, de que cuando Jesús alimenta a una multitud, dice que después de alimentarlos, Él le dice a los discípulos, váyanse adelante mientras yo despido aquí a la gente, ya los voy a mandar para su casa, ya comieron, ya después de haberle dado compasión por la multitud que los seguía, que ya estaban con hambre, que tenían días de estar con Él y no habían comido nada. El Señor hace el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces, y está Pedro en un momento, y todos los discípulos están en un momento como que, wow, ¿qué acabo de pasar? O sea, acabamos de dar una demostración de que cualquier seguimos, si es el Mesías. Yo me imagino el furor que tenían ellos en ese momento. Y dice el Señor, vayan, tomen la barca y váyanse al otro lado y me esperan, que ya yo les sigo. Y ellos dicen que cogieron la barca y se fueron. Y cuando ellos iban, dice la palabra del Señor que comenzó una tempestad. Comenzó una gran tempestad, y en esa gran tempestad ellos comienzan a tener miedo, pero ellos están un poco calmados, pero de repente dice que ellos voltean a ver. Yo me imagino en esa oscuridad. Yo no sé si usted ha visto videos en YouTube de tempestades en el mar, que a veces graban los barcos, pero uno solamente ver el video y uno le da una cosa. O sea, uno imaginarse en un momento de eso, porque usted cuando va al mar, uno está donde uno sabe que todavía está pisando fuerte, que todavía hay cosas abajo, pero cuando usted se le da por montarse el gusanito, casi siempre uno escucha, pero allá no nos va a tirar, allá, porque ya uno sabe que donde está lo profundo, uno siempre está el ser humano como que lo que no tenemos dominio, eso nos incomoda. Entonces, yo me imagino los discípulos en medio
momento de esa tempestad tan grande, el miedo que debían tener, pero parte de la situación que se está presentando, que hay una tempestad, dice la palabra que ellos voltean a ver a su lado y ven que viene un hombre caminando sobre el mar. Y ellos comienzan, y dice la palabra del Señor, que dieron voces porque se asustaron y vieron un fantasma. Y ellos estaban así, y cuando ellos dicen un fantasma, dice que Jesús les habló diciendo: tened ánimo, soy yo, no temáis. En medio de la tempestad, ellos se dan cuenta y enfocan su mirada en el que venía caminando sobre ellos. Y yo me imagino que en ese momento es una situación rara, porque uno está viendo la tempestad, el miedo que podemos morir aquí, pero me enfoco, y ese enfoque de su mirada en Jesús hace que se olvide en el momento que hay una tempestad. Ellos están asombrados por el que viene caminando sobre el agua. Y cuando ellos se enfocan y Jesús les dice: no teman, soy yo, pero él siempre acelerado, y como que yo quiero probar todo y yo quiero ver qué es lo que pasa. Dice: Señor, si eres tú, o sea, terrible, pero si eres tú, le puso en seria condición. Vamos a ver si es verdad que eres tú. Si eres tú, manda que yo vaya donde ti. Y yo también voy a caminar sobre el agua. Y ellos en el momento están concentrados. Imagínense esa escena. Están concentrados en ese momento. Se les olvidó que están en una barca, saben que están en el mar, pero se les olvidó que hay una tempestad. Y dice: manda que yo camine sobre el agua. Y dice el Señor: ven. Y dice la palabra que él dio su paso y comenzó a caminar. Y cuando él comienza a caminar y él va seguro porque está enfocado en Jesús, de repente se acordó: oye, es que estamos en medio de una tempestad. Y dice la palabra que observó, no lo dice, pero nos da a entender que observó lo que estaba a su alrededor. Se desenfocó de donde debía estar para poder llegar a Jesús y se enfocó en lo que estaba a su alrededor. Dice: pero al ver el fuerte viento, ya se concentró en la tempestad. Ay, ¿verdad que nosotros estábamos en medio de la tempestad? ¿Será que se acabó? Y cuando volteé a ver, si daba susto estando en la barca, que todavía estaban seguros, ahora imagínense parado en medio del agua. Y dice que cuando él vio el fuerte viento, tuvo miedo. Claro, ya ahí su concentración se acabó. En el que había creído, en el que se había enfocado, de repente se desenfocó de allí y se comenzó a concentrar en la situación que estaba a su alrededor. Y dice que tuvo miedo y comenzó a hundirse. Pero cuando comenzó a hundirse, pareciera dar la idea de que estaba como casi como en cámara lenta, porque no fue que se hundió y comenzó, sino que dice que el Señor salva cuando comenzó a hundirse. Pero vean la situación. Pedro está concentrado en Jesús, le dice: voy. El Señor dice: ven. Él comienza a caminar sobre el agua, de repente se desenfoca de su mirada del Señor, observando lo que estaba haciendo. En algo imposible se ha vuelto para él posible de caminar sobre las aguas. Y eso, o sea, viendo eso, si hubiera tenido el grado de dependencia del Señor, al ver la tempestad, una persona naturalmente debería: hombre, si estoy caminando sobre el agua, esto a mí no me va a hundir. Es lo que deberíamos reaccionar, se debería haber sido su reacción. Pero no, se enfocó en cómo estaba la situación en el momento a su alrededor y comienza a hundirse. Pero cuando él comienza a hundirse, él no busca correr hacia la barca, nadar hacia la barca, a devolverse, a ver, a gritar a los discípulos: ¡hey, ayúdenme! No, él vuelve a concentrar su enfoque. Y su grito es: Señor, salva. Porque si me diste las fuerzas y me diste esta oportunidad de probar algo tan imposible como caminar sobre el agua, ¿quién más me puede salvar de aquí?
No acudió a los discípulos, no acudió a la barca, acudió al Señor. Yo me imagino ese momento, ese grado de confianza, de querer depender de Dios. Y decir, y el Señor allí nos da una muestra de que nuestros mayores problemas, allí entre más difícil sea la situación, entre más cruda sea la realidad que vivimos, allí nuestra intimidad con Dios debe ser mayor. No podemos acudir a otros, no podemos acudir a lo que nosotros creemos que es nuestro sostén y que es nuestra salud. Pedro conocía lo que era una barca, y yo me imagino que Pedro había pasado muchas veces situaciones donde pescando se encontraban en tempestades y tirando de pronto la red al agua, se iban muchas veces, y los pescadores tienen que ver cómo maniobran para poder volver a la barca y no ahogarse. Pedro era un experto en eso, pero esta vez no dependió ni de su conocimiento como pescador de barcos, ni de su confianza en sus amigos, nada. Dependió de Jesús de Nazaret. Y hoy el Señor nos invita a que cuando Él nos diga muchas veces, ven, y podamos ir caminando y nos enfoquemos de pronto en situaciones que para nosotros son mucho más grandes que nosotros, podamos enfocarnos nuevamente en Jesús. Vean, el ser humano quiere éxito, quiere, mejor dicho, fama, que usted lo ve haciendo de cuanta cosa muchas veces por internet o todo, para que los demás vean lo que ha logrado, lo que puede hacer, lo que tiene, y eso les gusta. Pero muchas veces le hablamos al Señor: Señor, yo quiero que mi empresa crezca, yo quiero que ser un gran predicador, yo quiero que cuando yo camine como Pedro mi sombra sane los enfermos. Queremos cosas grandes. Yo quiero una casa más bonita que donde estoy. Ya es como, hay una ilustración por allí que cuando está que camina y ve a una persona ir en bicicleta y dice: si yo tuviera una bicicleta. Y el de la bicicleta está viendo que pasa alguien en una moto y dice: si yo tuviera una moto. Y el de la moto ve que pasa el carro. Y todos están viendo. Y por ahí después muestran a uno que está lisiado en una silla de ruedas y que está caminando y dice: si yo tuviera piernas. Todos siempre deseamos un poco más, algo diferente. El ser humano es insaciable. Pero queremos muchas cosas, pero no queremos el trabajo que amerita lograr esas cosas. O que cuando lo hayas logrado, entonces nos da miedo los enfrentamientos de las cosas. Entonces queremos fama, pero nos da rabia cuando alguien nos saca también de pronto. Yo me pongo a ver a veces esos famosos que les dan rabia que los persigan con cámaras, que nosotros merecemos y tenemos derecho a nuestra intimidad para que a conocer. Entonces se ponen bravos, terminan golpeando porque quieren comer en paz en un restaurante. Eso va a ser imposible. Que una persona vea a alguien bien famoso y no le dé la publicidad. Entonces no quieren lo que conlleva eso, o sea, quieren el éxito solo, pero no quieren lo que conlleva, las cosas malucas que conlleva el éxito. ¿Y cómo es? Y el conllevar, por ejemplo, alguien quiere una empresa grande, pero no quiere las deudas que amerita tener para poder tener esa empresa grande, porque eso no es así nada más, que hay como que se le vive llegar a los 10 millones de pesos así de uno y listo, compré toda la inmobiliaria y todo lo que necesitaba, la materia prima. Ahora hay que comenzar a tocar puertas y decirle al proveedor a ver si nos fía, nos suelta, que nosotros le debemos en tanto tiempo. Y cuando esos proveedores comienzan a cobrar, como si no fueran intensos. Entonces queremos que la empresa esté grande, pero no queremos enfrentar al proveedor. Entonces, todo esto nos toca analizarlo. Nosotros como pueblo de Dios muchas veces queremos hacer cosas grandes para el Señor, pero no queremos el ataque del enemigo.
No queremos que el diablo enfoque su mirada en nosotros. Y eso no va a pasar, mi hermano. Si usted de verdad quiere servir al Señor, debe saber que va a haber aflicciones, que va a haber ataques. Pero algo el Señor nos enseña en esta mañana, y es que a pesar de esos fuertes vientos, de toda esa tempestad, de todo lo que pueda pasar a nuestro alrededor, allí es donde nuestra intimidad con el Señor debe crecer. Y hoy conoceremos varias personas en la Biblia que tuvieron su mayor intimidad con Dios en los momentos más difíciles de su vida. Y eso nos enseña que usted y yo vamos a tener nuestra mayor intimidad, nuestra mayor revelación. La revelación ya está dada, pero nuestra aclaración de esta revelación va a ser mayor en los momentos más duros de su vida. Allí es donde el Señor da su mayor victoria. Es allí. Y queremos muchas cosas. Todos conocemos la noticia del joven que mataron en estos días en Estados Unidos, Jalen Kirk. Y yo me ponía a analizar porque muchas veces queremos, es más, no los cristianos estamos preparados para que en un ataque de Satanás contra nuestra vida o contra lo que hacemos, a veces lo que se engrandezca es nuestra posición como hijos de Dios. Y yo me ponía a ver las noticias que cuando él muere, él es un joven cristiano, tenía un movimiento político también, porque él era pro vida, sobre todo él era muy contra de pronto el aborto. Entonces él movía mucho todo este tema. Y cuando él muere, en ninguna parte, o sea, quienes hicieron alarde de que era cristiano fuimos nosotros los cristianos. Pero si usted se pone a ver las noticias normales, no muestran a un cristiano, un hijo de Dios, muestran a un político, a un activista político, que lo que hacía era, muchos dicen que lo que hacía era infundir odio, que no sé qué, o sea, y una cantidad de burlas y una cantidad de señalamientos a su vida por estar haciendo lo que es bíblico. Ante el mundo quedó como lo peor. Y muchos, es más, creen que se lo merecía porque él, hasta el mismo muchacho que lo mató, que lo entrevistan y él dice que es que él sembraba odio y eso había que acabarlo. Pero la gente conoció que era cristiano por los mismos cristianos que lo conocían. Por eso se supo que era cristiano, por los mismos cristianos. Pero ante el mundo su visión no quedó así. Y nosotros muchas veces como hijos de Dios queremos que seamos conocidos porque está llevando del pago, porque es un hijo de Dios, y como es hijo de Dios, pues tiene que pagar. Ni Jesús, mi hermano. Jesús lo crucifican no porque es de Dios, porque si hubieran reconocido que era hijo de Dios, no lo hubieran matado, lo hubieran aceptado y lo hubieran honrado. Pero Jesús muere como lo peor. Jesús muere como un hereje, como la cosa más dañina que pudo haber pasado en la sociedad. Así muere Jesús. Y si usted comienza a ver cada uno de los personajes bíblicos que pasaron situaciones difíciles, casi ninguno de los que sufrió cárcel, de los que sufrieron enfermedades, de los que fueron apedreados, de los que sufrieron necesidad, casi nadie a la visión. Nosotros sabemos que eran hijos de Dios porque la palabra está. Y nosotros sabemos que lo que dice la palabra es verdad. Pero si usted se va a la historia, encuentra otra situación. Encuentra otra situación. Y esto hace que ellos lleguen a un estado donde no pueden más. Job. Vamos a ver a Job. Job comienza el Señor. Ya nosotros sabemos lo que está
está preparándose en el cielo. El enemigo, el diablo va y dice, se presenta delante del Señor, y el Señor Dios le pregunta de dónde ha estado. Le dice, ven, ¿de dónde viene? Y dice, vengo de, mejor dicho, andar la tierra. Y si por ahí no te diste cuenta, ya el Señor tenía planeado la prueba para Job. Porque el diablo no había visto a Job. O sea, no lo tenía ni en su radar, no estaba Job. ¿Quién le despierta ese radar? Dios mismo. Dice, y de casualidad por ahí no han visto a Job mismo, un hombre recto, justo. Dice, no. ¿Por qué no lo tenía en el radar? Porque sabía que tenía la protección de Dios. Dice, ni me voy a meter con ese, voy a enfocarme en otro, porque con ese no. Pero Dios mismo dice, no, es que, claro, yo cómo me voy a meter con él. ¿Cómo no te va a servir? ¿Cómo no va a ser contigo, mejor dicho, fiel y devoto contigo si tú le das todo y lo proteges? Entonces dice, bueno, vamos a probarlo. Esa conversación, una vez espera que en esas conversaciones nunca esté el nombre de nosotros. Y el Señor dice, pruébalo, quítale todo, pero no lo toques. Listo, pues el diablo, ya sabemos que arrebató todo en un solo día. Le quita todo, hasta sus hijos. Vean, hermano, eso es para allá uno loco. Porque se pierden las ovejas, se pierden los ovejas. Usted sabe lo que es perder 10 hijos en un solo instante. O sea que eso es la. Si uno no soporta pensar en uno, en que el Señor se lleve a uno, imagínense los 10. Y dice la palabra que Job lo que hace es que bendijo. O sea, a pesar de que perdió todo, él siguió. Y el Señor, y el diálogo del Señor, dice, no. Que le quitaste todo, pero si él está sanito, tiene fuerzas otra vez para lograr todo eso de nuevo, así cualquiera. Y le dice el Señor, bueno, vamos a probar a ver. Y se queda y entonces dice, ahora pruébalo, tócalo. Pero eso sí, no toques suavemente. Y dice la palabra que fue allá y lo tocó. Y conocemos la condición en que queda Job, enfermo, tirado, en un lastre, en el suelo, rascando, se dice que con pedazos de taza de la rasquiña que tenía y llagas. Y mientras Job estaba allí, Dios está viendo a Job. Job comienza a cuestionarse, a analizarse, yo qué hice. O sea, tan grande fue mi pecado que estoy en esta condición. Y él comienza una noche y él sabe que es un hijo de Dios, pero los que están a su alrededor comienzan a analizar, no, eso fue que pecó. Él sabe qué hizo y es lo más natural, porque a nuestra comprensión, nosotros las cosas que el Señor permite son inusuales, y como son inusuales, pues no las entendemos, y como no las entendemos, entonces nosotros queremos entenderlas, entonces le damos nuestra propia opinión. Y los amigos de Job comenzaron, no, algo hiciste, analízate, comienza la cosa, analízate, piensa, ¿qué fue lo que hiciste? Dele y dele. Yo me imagino a Job frustrado, porque él quiere hacer entender que él no hizo nada. Y llega un punto donde lo ataca tanto a su mente que él comienza a creerse que algo hizo y que de pronto no se dio cuenta. Y comienza entonces, llega un punto donde dice, no quiero más. No quiero hablar más con mis amigos, no quiero escucharlos más. Y dice que se fue y se conectó con Dios. Y se olvidó de todo y comienza a hablarle, comienza a reclamarle, comienza con una queja. Comienza a reclamarle y la cuestión es que la oración de Job comienza de a poquitos. La primera parte, él lo bendice, sí, Jehová Dios, Jehová quito, pero cuando vio que ya, de pronto diría, esto me durará unos días, pero cuando vio que la cosa iba larga, ya entonces comenzó a quejarse. Y se puso tan mal que maldijo el día en que nació. Lo maldijo y dijo, ¿por qué tuve que nacer? Porque ese día no debió existir, no tuve que haber visto luz, y comienza a quejarse.
Pero después de quejarse, llega un punto donde comienza a decir al Señor, bueno, ¿y cuál es tu propósito con todo esto? O sea, ¿qué es lo que quieres de mí? Y ya. Y comienza, tú que haces esto, y entonces comienza a tirarle al Señor en la cara lo poderoso que era y todo, pero no, y eres poderoso, hace muchas cosas, yo lo he predicado, yo lo he dicho, y a mí me tienes aquí, ni siquiera me quieres. ¿Dónde estás? Y de un momento como que ya el Señor esperó que se cansara. Es como cuando usted y yo, como que somos papás, vemos a nuestros hijos haciendo pataletas, cuando estaban chiquitos, que a veces comenzaban con sus rabietas y tele, y uno, cuando te calmes, hablamos. Y yo me imagino que ellos en ese momento no entienden nada, como así, entonces más gritan, más hacen, y uno baila, plato y así, y al último hasta se quedan dormidos. De tanto llorar, tanto se pataletas, se quedan dormidos. Y ya cuando ya están reposados, ya, ahora sí podemos hablar. ¿Te acuerdas que hiciste esto? Ya vamos a decir, no más, porque si lo vuelves a hacer, ya uno comienza entonces a ponerle reglas las situaciones. Así es con nosotros. Y lo hizo como cuando de patalear, de enfurecerse, de cuestionar a Dios. Ya bueno, ya tocaste. Ahora me toca a mí. Dice que se le mostró amor. Dice que comenzó a hablarle de todo lo que hacía. ¿Dónde estabas tú? ¿Y dónde estabas tú? ¿Y qué hacías tú? Cuando yo le mostró su grandeza. Y Job, ¿qué le va a decir? Y al último Job dice en la Biblia, que es una canción que todos cantamos. Dice Job, conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. De oídas te había oído, yo sé, yo conocía de ti y hablaba también, pero hablaba cosas que no comprendía, cosas que nos pasan muchas veces a nosotros. Nosotros hablamos del Señor y hablamos de Dios y de su poder, pero eso no lo comprendemos. No estamos hablando con certeza de lo que estamos pronunciando con nuestros labios. Y el Señor necesita que de lo que hablemos, nosotros estemos totalmente convencidos de lo que estamos hablando. Dios es poderoso, pero ¿realmente crees tú que Dios es poderoso? Se de oídas te había oído, hablaba cosas que no entendía, pero hoy mis ojos te ven. Alcanzó su mayor grado de intimidad y conocimiento de Dios en el momento más terrible de su vida. Y si usted comienza a analizar la palabra, miren todos los hombres de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor nos sigue mostrando que a pesar de ser hombres grandes de Dios, seguían siendo seres humanos, como usted y como yo. Vemos un Pablo en la cárcel. ¿Cuándo comprende Pablo que Dios es grande, que Dios lo está cuidando, que el gozo de su salvación en el Señor, que puede estar bien en las buenas, en las malas, en la abundancia, en la escasez, cuando están pasando las situaciones de las que él está mencionando? Y él las menciona justo estando en la cárcel. Allí Pablo dice, no más, aquí me entrego a ti y yo no sé qué vas a hacer conmigo, háblame. Y dice que allí encuentra ese grado donde el Señor hace cosas poderosas. Elías vemos un Elías todo el tiempo mandando fuego del cielo, hablando duro, pero no nos muestra la palabra los momentos donde Elías habla con Dios. ¿Cuándo nos muestra la palabra que Elías habla con Dios? En su momento de depresión, cuando una mujer nos da la sentencia de que se muere porque se muere ese día. Y él dice, no le temió, mató a 400 sacerdotes. Hasta el día terrible había matado a 400 sacerdotes, los había aniquilado todos, le había cortado el cuello a todos y habló una mujer.
y lo hizo temblar. Dice que se fue corriendo, dice que corrió y por allá se acostó debajo de un árbol, dice un libro, y ahí se acostó y dijo, me muero. O sea, me voy a morir antes de que ella me mate. O sea, que yo me muera, pero no me muero en las manos de ella. Señora, aquí estoy, mátame. Y sé que se tiró a morir. Y llega un ángel y le dice, oye Elías, ¿tú qué haces ahí? Levántate y come. Dice que se levantó, comió y volvió y se tiró. Ese como ese hoy viene a veces la mente como me quiero morir. Ah, pero ¿por qué no me voy a comer? Pues si se quiere morir en serio, deje de comer para ver si tan siquiera de hambre se muere. No, pero él comió. No había mucha intención seria de quererse morir. Y después dicen que el ángel volvió en las horas puntuales de su comida. Elías, levántate y come. Y dice que volvió a comer y volvió y se tiró. Y después viene el ángel y dice, bueno Elías, ahora sí, levántate y come porque el largo camino te resta. Y dice la palabra que comió y se levantó. Y en vez de devolverse a enfrentar el problema, lo que hizo fue que se fue 40 días más al fondo. Como quien dice, acá me parece que se encuevó. Allá se metió en una cueva, como quien dice, aquí no me encuentre, aquí moriré. ¿Por qué? Porque él lo que estaba viendo era que estaba solo, no había más nadie creía como él, el pueblo también se había venido en contra. Y él solo aturdió y se metió en esa cueva. Y cuando él está en esa cueva, ya con deseos de morirse en su estado más frágil, allí aparece el Señor. Y se Elías, ¿qué hace aquí? Y él enseguida reacciona. Ah, no me está apuntando a matarme. Entonces ahí se me está apuntando a matarme y me vine para que me escondí. Y el Señor dice que lo dejó ahí quieto y volví y le pregunté, yo traigo y le responde lo mismo. O sea, tenía un carácter fuerte. Y dice que la palabra que él se preparó porque el Señor necesitaba hablar con él. Y dice que hubo un gran terremoto, que hubo tempestad, que hubo fuego. Y Elías, como estaba acostumbrado a eso, él enseguida. Y dice la palabra que allí no estaba el Señor. Y de repente dice que hubo un silbido apacible, una quietud. Y en esa quietud el Señor la habló. ¿Por qué? Porque el Señor nos necesita a nosotros en la condición más frágil y donde ya nada nos pueda estorbar, nada nos pueda distraer. Estamos acostumbrados al ruido. Yo conozco hermanos que van a un culto y si no hay lengua, y si la gente no se está tirando en el piso, y si no, ahí no pasó nada. No saben buscar al Señor en esa intimidad, esa quietud. Y como es bueno buscar al Señor, sí, es muy bueno estar con los hermanos gozosos y que el Señor se mueva y la gente llore, y la gente, es muy bonito. Pero es más bonito cuando quedamos él y yo y que nada estorbe. Porque si usted se da cuenta, sí, a veces estamos metidos con el Señor y de repente, ¡pum!, ya nos desconcentramos. ¿Qué pasó? Ah, que el Señor ministró tanto al que estaba al lado, me tocó y ya me distrajo. Y esos movimientos siempre o que gritan o que siempre va distrayendo por muy concentrado que esté uno. Y si el que está dirigiendo se desentonó y el que está ya tiene oído de músico, ahí sí, ya. Tan bonita la canción, esa es la canción que me ministra, pero me la están cantando desentonado, no me puedo concentrar. Y una cantidad de cosas que comienzan a pasar y uno se distrae. Pero esa intimidad donde hay silencio total, donde no hay nadie que pueda intervenir en ese momento, mi hermano, eso es especial. Y ese era el momento que Dios necesitaba con Elías. Ese momento de quietud, donde no te importa nada. Ya, ¿te quieres morir? Bueno, ya no me importaba nada. Dice, estoy aquí para escucharte. Y ahí el Señor le da la gran sorpresa.
hay 7,000 más que no han doblado su rodilla. Hay más gente como tú, que te enfocaste, que crees que tú eres la última Coca-Cola del desierto. Y entonces como, no querías eso, ¿quién te mandó? Entonces, quería fuego del cielo, quería ir, pero no quería la prueba. Y siempre, mi hermano, las mayores, Juan el discípulo amado del Señor, ¿cuándo tiene la revelación del Apocalipsis? En su destierro en la isla de Patmos. Cuando lo encarcelan y dicen, no, sáquenlo de aquí, porque como se ya había determinado que él no iba a morir como murieron los demás, trabajó todo y lo que hicieron fue mandarlo para allá para una isla y déjenlo allá como cosa perdida. Y allá en esa isla donde no había nada de los que estaban eran los desterrados, los que no podían volver más a Israel ni nada, allá el Señor tiene la mayor revelación, la mayor profecía que conocemos nosotros hoy, el Apocalipsis, la tuvo Juan en un momento de destierro donde no podía tener apoyo de absolutamente nadie, ni ayuda de nadie, donde estaba solo, donde estaba... Era preso, pero no, sino que la gente dice, no, que no estaba en la cárcel. No era una cárcel, pero igual no podía hacer nada. Tenía que quedarse allá. Pero allá el Señor tiene su mayor encuentro. ¿Dónde tuvo Daniel su mayor revelación también de profecía? En Babilonia, en el lugar donde no estaban ellos muy cómodos, porque no era su tierra, estaban cautivos. Allá tú. ¿Dónde recibimos nosotros nuestro mayor regalo? ¿Dónde se desarrolla? En una cruz. En un momento olvidado por todos, donde todos asustados prefieren irse lejos para que no nos maten a ellos y los poquitos que quedan. Allí en esa cruz se desarrolló el mayor milagro para todos nosotros. El mayor plan de salvación se desarrolló en un momento duro, donde Dios muestra su amor y allí el Señor revela su mayor gloria. Dice que cuando Él muere, dice que hay terremotos, se oscureció la tierra, hubo de todo. Y con todo eso la gente no, pero era porque el plan era para usted y para mí. Allí se desarrolló en ese momento donde Jesús en la cruz del Calvario le dice, yo no puedo hacer más nada, ya cumplí todo, te entrego todo lo que soy. Dice, en tus manos entrego mi espíritu. Cuando entregamos todo lo que somos al Señor y decimos, ya me quejé, ya te he dicho todo, en esos momentos de prueba, Señor, aquí estoy, mi hermano, su mayor respuesta va a ser en ese momento. Deposítese en la mano del Señor. Llegó el momento de dejarnos de quejar, dejarnos de estar tratando de buscar soluciones que a nuestra idea parece ser buena. Vayamos a la presencia del Señor y preguntemos al Señor y adore. Allí el Señor obrará cosas que usted ni se imagina, milagros que usted no esperaba, soluciones que usted por la mente nunca se le pasó, sanidades que usted pensó, de esta no salgo, y el Señor va a comenzar a responder. Cuando usted y yo, como estos grandes hombres, ¿dónde vieron el mayor milagro? Sadrach, Mesach y Abednego. En el horno, ahí. Pues dijeron, si nos toca morir. Dice que se dejaron tirar. Y a ellos, su pensamiento como ser humano, no era que el Señor los iba a sacar de ahí. Ellos hablaron algo y dijo, si el Señor quiere nos libre. Pero yo no me imagino que ellos estaban pensando precisamente en esa salida. Ellos dirían, no, el Señor va a hacer algo antes, ellos estaban acostumbrados a que el Señor, antes de que pasaran situaciones, el Señor oblara.
Y nada, yo me imagino con esos hombres que iban a echarnos al horno. Dice, bueno, ya nos morimos. Estaba me imaginando el ardor, yo me imagino pues uno como ser humano, y estando allá en el horno, ¡fum!, y ellos caen y de repente, ven, levántate. Y comienzan a ver que sus cuerdas se queman, caen. Y hay un personaje allí que dice, ven, vamos a hablar. ¿Qué hablarían allá adentro? Eso lo tendrán que decir cuando vayamos al cielo y nos encontremos con ellos. Porque nosotros lo único que vimos es lo que nos relatan, que vio nosotros vieron todos. Hay 4 hombres allá adentro y nosotros echamos 3. Pero mientras eso pasaba acá afuera, que observaban eso, ellos 3 con el Señor hablaban. Su mayor grado de intimidad, de conexión con el Señor, lo pudieron conocer, lo pudieron ver, fue un horno. Daniel, dice la palabra que cuando echaron al foso de los leones, cuando él responde, dice, no, que el Señor envió a su ángel y cerró. Vieron los milagros palpables, los milagros que ellos no se podían imaginar, lo vieron justo en medio de la situación más difícil. Jeremías, ¿cuándo hablaba con Dios cara a cara? Cada vez que estaba en la casa. Cada vez que estaba en la cisterna o llevaba, ahí era que, porque era su mayor grado de congoja, de quejadera, de Jeremías, y el Señor le respondía. Mientras estaba afuera, no hablaba con el Señor. Él hablaba la profecía y todo, pero ya tú a todo siempre era en la cárcel. Si se da cuenta, siempre estaba preso o siempre estaba en una cisterna cuando él hablaba con Dios. Y veo mucho más en la palabra de estos hombres, David, también Samuel, que el Señor obra grandes milagros, el mayor grado de intimidad con sus hijos en los momentos más crudos de su vida. Y Santiago nos lo dice en el capítulo 1, verso 2, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Cuando nos encontremos en pruebas, mi hermano, debemos gozar. Esa es la parte que nos agrada mucho, porque quien se goza pues en nuestra humanidad como tal, eso nos da como un gozo. ¡Ay, qué rico! No, mi hermano, no lo da. Pero el gozo del Señor en nosotros sí se refleja, sabiendo que si estamos en prueba es porque el Señor nos está moldeando y todavía el Señor se interesa en nosotros, moldeándonos para que cuando Él venga nos pueda encontrar aptos para irnos a morar con Él, sea que venga o sea que nos muramos antes. Yo en estos días hablaba con una hermana y le decía, hay una peleadera en internet. Uno ve que el uno es el certero, que este sí es, que este no es, que mi iglesia sí es la verdadera, que la tuya no es, y una cantidad de teorías que están saliendo teológicas ahora, y eso, uno dice, Dios mío, eso de cuándo a cuándo, y es una tiradera. Entonces, lo que denominaciones contra denominaciones, y es una cosa que uno dice. Entonces, los que creen que el Señor viene antes de la tribulación, contra los que creen que el Señor viene después de la tribulación, y esto contra los que creen que el Señor viene en medio de la tribulación. Hermano, si usted se muere hoy o mañana, si usted y yo nos morimos hoy o mañana, ¿de qué sirvió que creyéramos que el Señor venía en la tribulación o después de la tribulación o antes? A mí lo que me interesa es, si viene antes de la tribulación, gloria a Dios. Si viene en medio, y si viene después, no toca pasar la tribulación. Pero eso a usted y a mí no nos va a significar que se va a salvar o no. Porque si llega hoy mañana,
el Señor dice, te mueres mañana o te mueres hoy. Me fui antes de la tribulación y no supe ni qué pasó aquí. Ya estoy en el cielo. ¿De qué me sirve? Y yo voy a mencionar aquí cosas que arrianismo, que apologetas, que una cantidad de cosas y queda un poco de ¿y eso qué es? Eso es ponerle más carga a la gente. Cuando la gente lo que necesita es saber que Cristo le ama, que es la solución a su problema, que es su Salvador. A una persona, por ejemplo, usted se va al campo, una persona que no terminó ni en la primaria, ¿qué le va a importar eso, mi hermano? Que entonces que si se congrega, que si no se congrega, que si no hace, que si no hace. Mi abuela, y esto no, ahora con esto no estoy diciendo que esto es, que tiene que ser así, ¿no? Porque el Señor nos dice a nosotros todos, allá en el dice, no dejamos de congregarnos, yo creo, como algunos tienen, por costumbre, porque en el congregarnos, el Señor tiene un misterio grande y es lo fortalecido que salimos a veces cuando ya sentimos que no tenemos fuerza y llegar y ver a nuestros hermanos que todavía está el uno, que el otro supo que pasó una prueba y la superó, y que yo estoy pasando por una prueba que se parece de fulano y él da un testimonio, y eso poco a poco nos ministra todo y hace que. Y es la única manera de desarrollarse el amor, la paciencia, porque si yo no tengo relación con nadie, ¿de qué manera se va a desarrollar en mí, por ejemplo, la paciencia? Cuando no tengo una persona al lado que me la haga volar cada rato. ¿Cómo se va a desarrollar el amor si estoy en un cuarto solo y no tengo con nadie, ¿no? Que se meta conmigo? Para eso está la congregación, para moldearnos los unos a los otros y desarrollar en nosotros el fruto del Espíritu Santo. Pero mi abuela paterna, ella más o menos a la edad que yo tenía por ahí unos 12 años, mi abuela tuvo un accidente, ella se cae, y cuando ella se cae, ella se fractura la cadera. Como está tan anciana, los médicos dicen que no se atreven a operarla porque ya puede que no soporte la operación. Y ella no era de médico ni nada, y en el campo había que llevar la montería. Entonces ella dijo, cuando ella supo que había y que el médico había dicho eso, no, a mí no me mueven de aquí, a mí no me va a ver nadie. Y quedó sentada en una silla y ahí quedó. O sea, ella de ahí no se movió más nunca. Ahí quedó sentada postrada en una silla, con su fractura. Y desde ese tiempo, tenía yo más o menos 12 años, aunque ya hacía tiempo, ella tenía una costumbre. Ella, sus devocionales a las 5 de la mañana, se levantaba, su devocional, su oración en la noche. Pero ella a las 3 de la tarde tenía una costumbre, ella no sabía leer, ni escribir, ella nunca estudió. Pero ella leía la Biblia. Y ella a las 3 de la tarde, ella leía su Biblia, se sentaba a leer. Y usted, había cuadros, había cosas que decía, abuela, ¿qué dice ahí? Yo no sé. Pero la ponía una manera acá y ella leía todo. Era una relación de ella con el Señor. Pero después de esa fractura, ella se queda sentada allí. Ella no pudo congregarse más nunca. Allá, para poder ir a la iglesia, había que ir a una finca, que llegaban los hermanos de Montería cada domingo a hacer un culto, pero iglesia no había. Entonces ella no pudo congregarse tanto porque, ¿cómo? ¿Quién la llevaba? Porque sí, de verdad. Y ella, allí todo, poco a poco fue perdiendo su visión. Pero ella se había memorizado una cantidad de versículos. Entonces ella lo que hacía a las 3 de la tarde, ella se sentaba, ella estaba en su silla, la ponían siempre en el mismo lugar donde ella le gustaba y comenzaba a repetir versículos. Y con eso ella se alimentaba y oraba. Me decía, ponme música, y comenzaba a cantar y a cantar. Y mi hermano, creo que su mayor grado de relación con Dios fue en ese momento. Porque ella anteriormente sí, todo, pero después se paraba y iba a hacer oficios y de cuánta cosa, ya se distraía haciendo de cuánta cosa y entonces me da rabia que los nietos hacían pasar y todo, ya me hicieron pecar,
Entonces, pero desde que quedó allí, ya no tenía que estar peleando con nadie, no tenía que estar. Ella era concentrada todo el tiempo meditando en el Señor, y analizando su vida. Y así pasó hasta que yo quedé en embarazo de Ana. 5 meses tenía yo de embarazo de Ana cuando ella murió, desde los 12 años. Pasó su buen rato en esa situación. Pero ella, antes de morir, ella tenía, o sea, era una cosa que uno la veía y me decía, yo quiero tener ese grado de fe que tiene mi abuela. No había quien le echara cuenta de que ella sabía en quién había creído, hablaba del Señor como si una persona natural para ella allí. ¿Qué otras experiencias tuvo durante ese tiempo? No sabemos, pero su fe creció. Y ella decía, ella nunca pidió que el Señor la sanara de la fractura. Ella pedía que el Señor la sanara de las gripas, cuando le daba tos, cuando ella sentía que de eso era que ella, porque ella decía que ella quería que el Señor viniera estando ella viva. Ella soñaba con eso. Pero me decía, lo único que les pido, siempre eso lo tengo mucho en mi cabeza, que si yo me muero antes de que el Señor venga, a mí no me metan en una bóveda. Era lo que ella misma decía. En la tierra, me meten en la tierra porque de allí voy a levantar yo cuando el Señor venga. Ya era una cosa, pero de resto, así que el Señor la sanara de la fractura. Si el Señor la quiso tener en esa situación, ella aceptaba la voluntad del Señor. Mi hermano, para no decir que el Señor tenga una situación de decir, si el Señor me tiene aquí, es su voluntad porque me deja aquí. Eso es difícil llegar a ese punto, porque uno no quiere que el Señor nos saque. ¿Cuándo me vas a dar la victoria? ¿Cuándo me vas a sacar de esto? No quiere que el Señor nos saque. Aceptar la voluntad del Señor es de lo más complejo para el ser humano, porque es que el ser humano todo lo quiere solucionar él. Pero Dios nos dice hoy, gócense cuando se hayan diversas pruebas, gócense. Cuando lleguen al límite, no se preocupen, que allí es donde yo necesito que estén para poder tener mi mayor intimidad contigo. No te cierres a que va todo peor. Cuando todo vaya peor, dile gracias al Señor, porque entonces se está acercando más el punto donde va a tener un encuentro con Dios de esos significativos. Yo escuchaba en estos días un predicador que decía, cuando una mujer va a parir, y es verdad, ¿cuánto es el mayor dolor? Uno comienza con las contracciones y duele y todo, pero ese no es el dolor verdadero. Cuando uno ya está, ese muchachito está saliendo, allí es donde, pero el muchacho salió y el cuerpo como que se relajó enseguida. Eso es una cosa que, bueno, Dios nos otorgó y uno a veces no entiende el descanso tan grande que uno tiene cuando el niño nace. Pero el mayor dolor es precisamente cuando ya está a punto de salir la mayor alegría de nuestros hijos. Bueno, su mayor dolor es porque ya la bendición, esa mayor alegría que usted va a recibir está a punto de pasar. Es verdad. Pero aproveche este momento de dificultad, de prueba, de enfermedad, de cuestiones económicas. Aproveche no para quejarse, sino para quedar en silencio y decirle al Señor, estoy aquí, quiero mi mayor intimidad contigo. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a darle al Señor, a pedir al Señor que nos ayude, que nos otorgue ese grado de intimidad con Él para poder vencer. Padre eterno, Dios de misericordia, te damos toda la honra y la gloria a ti, Señor. Tú eres bueno para siempre, es tu misericordia, y aquí estamos.